genialidad de dosificar el gadget y ponerlo en su momento determinado y en sus circunstancias. Y eso no puede evitarlo. Y eso fue a peor. Entonces, las películas posteriores, ¿qué es lo que hizo Tati? Y termino de verdad. Alargarlas de metraje, tanto Traffic como Playtime, son interminables, 150 minutos, no sé qué. A mí la única que me gusta, curiosamente, es la película que se olvidó de todas sus historias y hizo realmente un espectáculo de musical que se llama Parada. Aquí se llamaba Zafarrancho en el circo. Y es una película deliciosa, deliciosa porque ahí se olvidó posiblemente de las pretensiones, incluso económicas, porque eran carísimas estas películas. Duraba 3 años. 3 años duró la preparación y el rodaje de mi tío. Una cosa impresionante hoy. Bueno, él rodó durante 3 meses en la Victorine, en los estudios, y otros 3 meses en París. 6 meses, ¿eh? Es mucho. ¿En cuál? Para mi tío. Para mi tío. 3 meses en los estudios y tal. El problema es que yo ahora hago una selección de montaje y dices, vamos a demostrar, yendo a favor, claro, el talento de Tati. Y empiezas a coger, yo creo que uno de los mejores gags visuales son los ojos de la noche que se mueven y se van siguiendo a él. Eso es precioso, por el ojo de buey. Eso lo coges y que dure 12 segundos y dices, hombre, eso es un hallazgo visual muy grande. El perro que precede la llegada del jefe de la empresa. Cuando llega el perro, saben todos los empleados que ya llega el jefe. Entonces, si tú vas haciendo... El problema es que, como todos los gags, es lo que tú dices, es un problema del tempo cinematográfico con el tiempo real. Y la dosificación. Y entonces es muy complicado. En las películas esas que tú citas, Las bañistas de Max Sennett, el primer cine cómico de Laurel y Hardy, es que había legiones de gagsman. Dice, ¿ahora qué tenemos aquí? Bueno, ¿qué puede ocurrir en esta casa? Y era Chaplin. Chaplin usaba a mucha gente. No era él solo. Dice, a mí se me ocurre esto. Y luego, ¿cómo cerramos esta escena? Con esto, pero antes con esto otro. Era un aluvión de talento. Son gags a veces son muy simples, claro, muy simples, que aquí desde el punto de vista español, del humor español, pues seguramente hacen poca gracia ahora y lo hacían entonces. Te puede parecer nostálgico, pero no te mueve a la risa, no te ríes demasiado en esta película. Quizás te sonríes en alguna ocasión. Es verdad que decía antes Eduardo, claro, en un París que no se trabaja, nadie trabaja allí. El barrendero, hay 4, 5, 6 ocasiones que nunca termina de barrer, porque siempre encuentra alguien con quien empezar a hablar. O en la secuencia del perro que va por delante porque las secretarias no trabajan y el que da martillazos tampoco da martillazos hasta que aparece el perro del jefe. Es un país... Bueno, pues un país muy de holganza y muy de tranquilidad, ¿no? Con respecto a lo de los planos, decía antes también lo del tebeo, claro, hay una secuencia que es 13 Rue del Percebe Total, que es él subiendo a la casa, sube al palomar donde vive, que además se demora mucho porque eso no se rodaría así, ningún otro director lo rodaría así, habría un plano frontal y verías cómo sube y un escorzo, y aquí lo que ves es cómo el personaje va recorriendo el edificio hasta que llega a su casa. Incluso luego esa broma también de ponerle al canario, al periquito, de ponerle el reflejo del sol para que cante, ¿no? Y luego en la construcción del personaje, insisto, aparte de todos los cómicos o reminiscencias, a mí me recuerda mucho también, después de ver la película de Guatí, Edwards también construye parte del personaje de Peter Sellers con esa pasividad torpe, con esa metadura de pata constante, cuando hay una fuga de agua y él pone el pie allí, entonces sí sale por el pescado espantoso, por esa fuente, ese surtidor inenarrable. Eso es Keaton, ¿eh? También es Keaton, sí, es Buster Keaton, de acuerdo. Y también es después el Guateque, cuando está en la cocina, se ve mucho mejor con ese horno realmente peligroso, donde él intenta meter un objeto en el horno y tal. Bueno, pues esa cocina que le ataque, bueno, pues es un poco el personaje patoso que lo va rompiendo y que va estropeándolo todo también, ¿no? Bueno, pues hay mucho humor ahí cristalizado y cuajado, aunque en algunos momentos quizá... Una cosa que era marca de fábrica de él eran los ruidos. Bueno, las onomatopeyas, efectivamente, porque hay una banda sonora de la música, que podemos hablar ahora de si la música es ya excesivamente reiterativa a lo largo de la hora y casi 2 horas de película, o no. Y luego las onomatopeyas. Hay ruidos por todos lados, la puerta permanentemente. Cuando abren la puerta es un momento que ya odias el ruido de la puerta, o esa cocina espantosa. Hay un momento al final de la película que no se puede hablar. Los personajes no pueden hablar del ruido ambiente que hay justo en el final, ¿no? O sea, pues ese ruido está acompañando... Yo creo que hay 3 bandas sonoras desde mi punto de vista. La música, por un lado, las onomatopeyas, por otro, los ruidos, es decir, los ruidos de las cosas, y también la cotidianidad. Muchísimas conversaciones, fragmentos de conversaciones. Malas. Hay una tercera banda sonora. Es decir, la tercera banda sonora, la de la cotidianidad, hablando a la gente, eso es una catástrofe absoluta.
Tenía que haberse metido la musiquita y los ruidos que están muy bien metidos. Hay mucha conversación. Y por lo menos hubiera contratado a un dialoguista. A mí no me molesta. Que hubieran cambiado Antonio, yo creo que es que tu punto de vista o el de los demás es correcto, pero intentáis hacer la película que Tati no ha querido hacer. Y eso a veces incurrimos los espectadores y los críticos en una injusticia. Es decir, queremos ver en la pantalla cosas que no esto. Si me permites, entonces, su turno, Mr. Mason, como decían en las películas de Perry Mason, ¿no? En primer aspecto, hablas de la comedia y del slapstick. Bueno, es que aquí yo creo que Tati nunca intenta hacer slapstick. Es decir, puede haber números de gags de slapstick, es decir, es una concepción completamente distinta. Si he citado a Max Linder, o he citado a Keaton, he citado a Harold Lloyd, es porque en ninguno de ellos te ríes. Porque creo, enlazando con lo que dice Antonio, que aquí a veces te sonríes, pero Tati no es un autor para reírte. Yo me río con El Gordo y el Flaco, que creo que son los genios a la hora de producir la comicidad. Con Chaplin cada vez me río menos. ¿Y con los Marx? Pero los Marx es otra cosa completamente distinta. Los Marx en el mudo no se comerían una rosca, prácticamente nada en absoluto, ¿no? Los Marx son unos artistas cómicos sonoros, pero no visuales. Es muy raro encontrarte. Solo en las películas de Macari con los Marx te encuentras aspectos visuales. En el resto de los Marx, aspectos visuales nada. Es la brillantez del diálogo, cosa que son herencia de Woody Allen. Así que yo creo que sonreír y melancólicamente. Y por lo tanto, es más, si se me permite, y estoy delante de los mejores poetas españoles, es más el aspecto de una poesía, una elaboración intelectual de las cosas que el slapstick, que es la risa que te sale de la barriga, por decirlo de alguna manera, ¿no? En segundo lugar, claro, él crea unos gags que son unos gags muy personales, en los que necesita de alguna forma la complicidad del espectador y están elaborados desde la cabeza, desde la cabeza, no desde el aspecto más visual, y eso es así. Y voy a poner dos ejemplos concretamente. Cuando entran en la nueva puerta del garaje, el perro es muy importante. Pero para él es más importante que se les vea como atrapados en una cárcel por los ojos correspondientes. Y planifica la secuencia para eso. Es decir, no está planificando para reírse, sino ante una situación del absurdo que se han quedado atrapados y que dependen de un ser inanimado como el perro para que pase o no por delante, que es el que ha cerrado el garaje. En segundo lugar, una secuencia muy brillante, pero que claro, si no tienes una cierta complicidad, te das cuenta, porque se arriesga mucho, no va a la situación común, que es cuando va a solicitar, cuando le dan el primer trabajo, con esas huellas que vas viendo, y lo de la jefa de personal que está detrás y que cree que le ha mirado por encima de es tan elaborado concretamente que es casi un chiste surrealista, pero surrealista de los años 20 o 30, al que le podía gustar a Dalí o a Buñuel en esos momentos. Eso hace que la película, si no participas de esa manera de rodar o de concebir los gaps, pues claro, evidentemente, si yo creo que el error básico de Tati es haberla vendido como una comedia de risa, es que no es verdad. No, hay otra escena surrealista absolutamente, que es el visitante yo diría que es un melodrama suave, subido aquella escalera en donde se mueve permanentemente, le están explicando cómo que luego hay cosas que no funcionan, que luego hay cosas que no funcionan, como toda la secuencia de las salchichas de la fábrica. Estoy absolutamente de acuerdo, eso no le funciona. Eso no le funciona. La fiesta para mí me parece genial, en cambio, y ahí entronca con Clouseau, no solamente con Sellers, con el patoso, que eso viene de todos los patosos. Eso es lo que hacía el Gordo, con la anterior al Guateque y comparado con ese humor que estáis hablando y diciéndolo de una manera sin ningún rigor, pero bueno, esto es como lo que hace Tati, es un humor de arte y ensayo, comparado con un humor mucho más directo que hacían los americanos. Son muy estudiados, muy elaborados, muy pensados los gags, son de laboratorio casi. Y eso produce frialdad. Claro, sí. Aparte, yo estoy de acuerdo contigo que los franceses no son los más indicados. Tú dices eso, bueno, yo me quedo con la biche, todavía está muy bien, la polga en la oreja, todas estas cosas, eso son muy divertidas. Pero claro, esto es un humor frío de arte y ensayo diseccionado al milímetro. Por eso me recuerda a Bresson. Es como si Bresson hiciera humor. Sería algo parecido a esto. Sería una cosa parecida. Ahora bien, aciertos visuales... Eso no se recuerda, ¿no? Claro que los tiene, aciertos visuales. Eso mismo en el jardín, cuando al final tienen que irse con la mesa, porque ese jardín tan grande, aparentemente grande, al final solo tiene un recuadrito donde pueden ponerse, porque el diseño, digamos, hace incómoda la vida. Porque se obligan, en vez de pisar la grava o pisar la tierra, tienen que ponerse. Lo que me gusta y lo que me queda ahora de la película es que yo he visto
y aunque no haya estado, he visto muchas urbanizaciones fuera de las ciudades en donde lo que tienen de terracita y de verdecito es eso mismo, y salen a tomar el aperitivo también, y se hablan de chalet a chalet. Eso que no está, pero eso sí, esa premonición de lo que iba a ser. La exhibición de los nuevos ricos permanentemente con el surtidor, hay que encender el surtidor siempre antes de una visita, absolutamente hortera. Pero ¿cómo es? Si viene un vendedor lo apaga, etcétera. Pero bueno, eso para mí. Pero yo creo que hay cosas que a mí me gustan mucho. Yo reconozco que soy muy partidario del humor más abstracto, más disparatado. Yo creo que, insisto, que si Miura, Tono o Neville hubieran visto a Tono, le habría encantado esta cosa. Por una razón, la importancia que tienen los objetos. Los objetos para toda la generación del 27, la otra generación del 27, etcétera, todos están con los perros, etcétera, ¿no? Pero